Hoy hablaremos lo que es el origen del aprendizaje basado en problemas. ¿Dónde se origina el aprendizaje basado en problemas? Podemos decir de que son varias las concepciones que se tienen, pero hoy en día no vamos a hacer una reseña de pormenorizada de su génesis. Sin embargo, teniendo en cuenta estudios más exhaustivos que se realizaron, se puede decir que el origen moderno ha rastreado el periodo de innovaciones educativas en los años de la década 60 y 70. Estos cambios pueden explicarse al menos en parte dentro de un contexto social en el cual valores tales como la libertad, derechos civiles, desarrollo personal e independencia fueron tomando un sentido más popular y al mismo tiempo que se cuestionaban valores más tradicionales como liderazgo y autoridad. Los sistemas educativos no se mantuvieron al margen de estas corrientes ideológicas de cambio, promoviendo así también diversas confusiones entre los antiguos saberes y la moderna evidencia que aportaban las instituciones educativas. Entre ellas estaban las universidades. Dentro de este contexto también están las facultades, las escuelas de medicina dentro de Norteamérica y Europa, quienes requerían realizar urgentes cambios en sus metodologías de enseñanza y aprendizaje, debido a los grandes avances que tenían la medicina. Esto ha hecho de que se reúnan en grupos pequeños para analizar y ver cómo estaba funcionando las clases magistrales y la tradición del maestro-aprendiz. Necesitaban revisarse otros factores de orden social como el surgimiento de enfermedades poco comprendidas que eran muy mencionadas en esas épocas. A mediados de los años 60, un pequeño pero influyente grupo de profesores de universidades de McMaster de Canadá diseñó un currículo innovador que combinaba las modalidades de enseñanza que utilizaban en sus cursos. El profesor de anatomía y antropología física Jim Anderson aportó su experiencia respecto del aprendizaje con grupos pequeños de alumnos. También estaba un neurólogo quien trabajó con sus alumnos en casos de la vida real. La organización educativa central y coordinación con la facultad corrió por cuenta del profesor Jim Anderson. La adopción definitiva del nuevo currículum se remontaba en los años 1969. Si bien las bases existían desde antes, esta fue la primera vez que se adoptaron y generalizaron a todo un currículum basado en aprendizaje de problemas. En poco tiempo, otras facultades y escuelas de medicina de universidades como KC de Estados Unidos o de Australia, de Holanda, adoptaron y contribuyeron al desarrollo pionero del aprendizaje basado en problemas. Actualmente es una metodología extendida en casi todas las escuelas y facultades de medicina del mundo. Hoy son muchas las universidades que han adoptado esta metodología, no solo en medicina, sino también en otras carreras, escuelas o facultades. Esta adopción institucional requiere una adaptación curricular y capacitación para los docentes que son el ente participante y activo. Sin embargo, aún hay muy pocos docentes en la educación superior que tienen algún tipo de formación en pedagogía. Simplemente enseñan como les enseñaron, es decir, a través de clases expositivas.
Esta modalidad de enseñanza normalmente está focalizada hacia los contenidos, priorizando los conceptos abstractos sobre los ejemplos concretos y las aplicaciones. Las técnicas de evaluación se limitan a comprobar la memorización de información y de hechos, ocupándose muy rara vez de desafiar al estudiante a alcanzar niveles cognitivos más altos de comprensión. Bueno, continuando, vamos a hablar de los métodos, siendo también una retrospectiva en cuanto al concepto. El aprendizaje basado en problemas es un método de enseñanza-aprendizaje centrado en que el estudiante adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de las situaciones de la vida real. Su finalidad es formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de la misma manera que lo haría durante su actividad profesional, es decir, valorando e integrando, saber que lo conducirá a la adquisición de competencias profesionales. Agentes involucrados en este proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente y el disciente, es decir, el que recibe la enseñanza. Como métodos, el docente en el aprendizaje basado en problemas adopta diferentes roles. El principal es que el tutor facilita y fomenta en el estudiante las actividades de reflexión para que identifique sus propias necesidades de aprendizaje. El papel del tutor no es que el docente experto en la temática de la situación-problema, sino que su principal función es la de ayudar a pensar críticamente, dar un concepto, salir de ese concepto sobre los temas que se está discutiendo y ser a la vez un catalizador de la investigación y del descubrimiento. Es evidente que el tutor posee un conocimiento de los objetivos del aprendizaje y un dominio de las técnicas y estrategias necesarias para desarrollar el proceso. Las características que requiere un docente en el tema del aprendizaje basado en problemas como métodos, podemos indicar que tiene que tener una actitud positiva respecto al método de enseñanza, es decir, que está convencido de que es una estrategia de aprendizaje viable y aplicable al problema. Otro aspecto que podemos señalar, está formado y capacitado para aplicar el método, es decir, poseer las habilidades, actitudes, valores, conocimientos necesarios para la puesta en marcha sobre el tema de aprendizaje basado en problemas. En esta realidad, el tutor es el guía del proceso de gestión del conocimiento y el estudiante es el responsable de aprender. El disciente, en este caso el que va a tomar la enseñanza, es el elemento central dentro de un proceso sistemático que será lento pero posible y que tendrá como resultado el cambio tanto de la concepción de aprendizaje como la actitud frente al mismo. Es importante que se valore las bondades del aprendizaje basado en problemas, que interfiere modificar su actitud de receptor pasivo de la enseñanza, aceptando cambios tendentes a, por ejemplo, estos cambios vamos a tomar como siguientes características. Todo esto dentro de los métodos del aprendizaje basado en problemas. Estos cambios podemos decir, como primer punto, asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje y dejar que el tutor reoriente en la adquisición de conocimiento. Desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Desarrollar habilidades comunicativas. Desarrollar capacidades de análisis, síntesis e investigación.
Todos estos métodos promueven el desarrollo del pensamiento crítico, creativo, la adquisición de habilidades interpersonales y el trabajo en colaboración. En definitiva, el estudiante debe aprender y aprende. Elementos esenciales para la aplicación del aprendizaje basado en problemas. Las competencias y los objetivos del aprendizaje. Entre estas podemos proponer lo siguiente. Audiencia, el quién. Sus objetivos deben decir: el alumno será capaz de. Conducta y desempeño. El qué. Un objetivo siempre debe decir lo que se espera que el estudiante pueda realizar. El objetivo describe algunas veces el producto o resultado de lo que se hizo. ¿Cuál es el producto o resultado con el que el estudiante demuestra el cumplimiento del objetivo? Es una pregunta respecto a la conducta. Condición. El cómo. El objetivo siempre describe las condiciones importantes, si las hay o no las hay. Grado o rango. En cuanto. Siempre que sea posible, un objetivo debe explicar el criterio de desempeño aceptable, describiendo el grado de bondad que debe tener la ejecución o realización del estudiante para ser considerada aceptable. El aprendizaje basado en problemas, competencias y los objetivos de los aprendizajes son la base a partir de lo cual se construye todo el proceso educativo, según Brand. Siguiendo con la parte que me corresponde dentro de este trabajo final, voy a hablar sobre el concepto de lo que es el aprendizaje basado en problemas, también conocido con las siglas ABP. Vamos a tomar en cuenta algunos conceptos que hemos podido investigar de diferentes autores y de diferentes opiniones de personas entendidas en la materia, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas se entiende como un método de enseñanza innovador en el que se utiliza problemas complejos del mundo real como vehículo para promover el aprendizaje de conceptos y principios por parte de los estudiantes, en contraposición a la presentación directa de hechos y de conceptos. También podemos decir de que el aprendizaje basado en problemas es una metodología de enseñanza que involucra a los alumnos de modo activo en el aprendizaje de conocimientos y habilidades a través del planteamiento de un problema o situación compleja. También podemos mencionar de que el ABP o aprendizaje basado en problemas es un tipo de metodología activa de enseñanza centrada en el estudiante, que se caracteriza por producir el aprendizaje del estudiante en el contexto de la solución de un problema auténtico, es decir, de un problema que se haya generado en la vida real y que los estudiantes tengan una participación activa en la solución de este problema. A través del aprendizaje basado en problemas, se puede promover el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad del alumno, ¿para qué? Para que pueda resolver problemas. También vamos a explotar en el alumno o en el estudiante la empatía, la gestión de emociones. Vamos a hacer nacer en él también habilidades de comunicación. Todas estas características que el alumno va a ir despertando dentro de él para que pueda utilizar justamente en este aprendizaje basado en problemas, donde él, el estudiante, va a ser el protagonista principal. Ahora vamos a hablar de las características del aprendizaje basado en problemas. Lo primero que tenemos que identificar es el problema, ¿ya? Y en esta parte vamos a ver cuál es la parte de la realidad, relacionar los objetivos de aprendizaje con el contexto de estudiante,
plantear un conflicto cognitivo y llevar al estudiante a tomar las decisiones de acuerdo al problema que se ha identificado. También todo este problema y todo lo que nosotros vamos a plantear dentro del aprendizaje, debemos hacerlo de manera interesante y motivar al estudiante a que siga con este aprendizaje y siga mejorando sus conocimientos. Ahora vamos a ver cuáles van a ser los roles que van a cumplir. Por ejemplo, el profesor se va a convertir en facilitador del aprendizaje, va a convertirse en un estratega en el cual va a enseñar al estudiante maneras para resolver estos problemas. Por lo tanto, el estudiante va a llegar a ser protagonista y responsable de este aprendizaje. En este punto nosotros queremos que el estudiante se ponga en el momento de un investigador, en la parte de donde va a resolver y va a dar soluciones a los problemas. Bueno, el aprendizaje basado en problemas en estos últimos tiempos se ha convertido en un reto para todos los centros educativos. En la actualidad hay muchos países, muchas universidades que lo aplican como una estrategia didáctica que de cierta manera tiene mejores resultados o ha tenido mejores resultados en la enseñanza a los estudiantes. Se lo ha adoptado como un sistema didáctico que involucra el aprendizaje que están teniendo con la realidad de su entorno, con problemas reales que los estudiantes van teniendo o van atravesando. Esa metodología que integra, ¿no?, todas estas características hace que exista una mejor interacción docente-estudiantes. Ya el aprendizaje en sí se convierte en un intercambio de conocimientos entre los mismos estudiantes. Cada uno de los estudiantes aprende desde su propia experiencia, ¿no? Y esa interrelación y ese intercambio de ideas hace que cada conocimiento que se va analizando tenga mejores frutos. Ahora, para su aplicación, este aprendizaje basado en problemas tiene ciertos pasos, ¿no? En un primer momento se plantea el problema, se lo presenta a los estudiantes para que ellos hagan un primer análisis de esa situación, para posteriormente ellos puedan, de acuerdo a las necesidades que se plantea, lo que ellos requieren para su aprendizaje, ellos van a identificar aspectos primarios y secundarios, de tal manera que de ahí en adelante vayan trabajando solo con los aspectos primarios y fundamentales que requieren ellos para su conocimiento, ¿no? Una vez que tengan ese análisis, van buscando diferentes soluciones, van analizando, van buscando y planteando hipótesis, y van intentando encontrar soluciones a esos problemas que se ha ido planteando, ¿no? Para posteriormente trazar una línea de acción, trazar un plan en el cual a través de esos problemas que se ha identificado se pueda compartir con todos los compañeros de su curso, donde haya un intercambio de ideas, un debate. Tiene que haber un contraste de opiniones, ¿no?, entre compañeros en un primer momento. Puede existir ese contraste de opiniones con el docente de igual forma, para después llegar a unos resultados. En un primer momento serán resultados parciales y finalmente llegar a unos resultados ya con unas conclusiones finales donde se tenga el objetivo esencial de ese planteamiento de problema que se hizo a un inicio, ¿no? Para después tal vez tener el producto de explicar de forma verbal las posibles soluciones de ese problema planteado. Ahora bien, aquí el docente juega un papel importante. No tiene esas mismas características como antes lo tenía, en el sentido de que era ese docente pasivo. En cambio, en este aprendizaje basado en problemas, el docente tiene ciertas características que las debe cumplir.
se convierte en un primer momento en tutor. Tiene que tomar necesariamente características de una interacción directa con los estudiantes. Aparte de tener los conocimientos científicos de la materia que está dando, tiene que tener conocimientos pedagógicos de interacción con los estudiantes, ¿no? Tiene que utilizar diferentes herramientas didácticas, de tal manera de que cumpla las expectativas de los estudiantes. Muchos de ellos van con una intención de aprender algún tipo de conocimiento, sin embargo, a veces se enfrentan a docentes muy cerrados en su perspectiva o forma de dar la clase, y de cierta manera dificulta su aprendizaje, ¿no? Asimismo, en esta nueva técnica del aprendizaje basado en problemas entra en juego un aspecto muy fundamental, que es la evaluación, en donde tiene que existir una forma de evaluación diferente a lo que se iba manejando anteriormente o en el pasado, ¿no? En donde los estudiantes de cierta forma tienen que aprender a evaluarse a ellos mismos, tienen que aprender a evaluar a sus compañeros, tiene que haber una evaluación del tutor a los estudiantes y de los estudiantes al tutor o al docente, ¿no? Se tiene que valorar todos los resultados que estamos obteniendo en todo este proceso educativo. Se tiene que llegar sí o sí a encontrar o a lograr los objetivos planteados. Y eso se lo puede hacer de distintas formas, ¿no? A través de mapas conceptuales, evaluaciones orales, evaluaciones diagnósticas, informes escritos, etc., ¿no? Tal vez, ¿no? Ya para finalizar, una de las desventajas que tuviera esta técnica del aprendizaje basado en problemas es que se requiere un poco más de tiempo. Ese análisis que tienen que realizar es importante, pero va a llevar de que se tarde un poco más en la consolidación de este nuevo aprendizaje. Asimismo, actualmente se ve que muchas aulas tienen mucha población, muchos estudiantes, y es complicado enfocarse a problemas singulares de cada uno. Sin embargo, como decía anteriormente, es una técnica muy importante que se está implementando en varias universidades y centros educativos. Entonces es importante que también en nuestro país y en nuestro ámbito lo vayamos utilizando. Lo que voy a exponer va a ser metodología, aplicación, un aprendizaje basado en problemas, metodología y aplicación. Como sabemos, ¿no? Todo esto lo es basado en problemas. Resolver problemas es quizás una de las actividades más recurrentes para las personas. Si bien las personas pueden ser menores y los problemas pueden ser mayores o menores, es importante que cada quien pueda lograr un buen resultado con la mayor satisfacción. Resolver un problema de manera inteligente y eficiente hace personas felices. A la luz de esta realidad es que la metodología de aprendizaje basado en problemas ayuda a educar estructuras básicas y lógicas para resolver problemas cotidianos y académicos. Dentro de las características del aprendizaje basado en problemas se encuentra en el estudiante y su aprendizaje, donde a través de trabajo autónomo y colaborativo se alcanzan los objetivos planteados en el tiempo previsto. Favorece la posibilidad de relacionar distintas materias para solucionar un problema determinado considerando diferentes escenarios. El aprendizaje basado en problemas busca transferir el aprendizaje de situaciones reales, tanto de adquisición de conocimiento como el desarrollo de habilidades de pensamiento. Cuando se plantea un problema bajo esta modalidad es importante cuál es el rol del profesor o del tutor. Una clave de la figura para implementar esta metodología es el profesor, quien debe motivar, conocer bien el problema y los temas a tratar, facilitar el aprendizaje y ser proactivo, liderando al grupo de alumnos que tiene a su cargo. ¿Cómo se implementa la metodología basado en problemas? El aprendizaje basado en problemas. Los grupos de trabajo se conforman entre 6 y 8 alumnos, estableciendo roles para cada integrante: un portavoz, un secretario, un coordinador,
Y eso se va rotando según, bueno, como se vayan avanzando, para que todo tenga un rol importante dentro del aprendizaje, para poder poner las cosas que se tengan que hacer, pues, ¿no? Al momento de planificar la implementación del ABP en una determinada clase, se deben proponer alternativas de evaluación que pueden integrarse en diferentes etapas del proceso. Respecto a la evaluación, no hay receta o estereotipo previamente establecido para esta metodología. Bueno, la idea clave del ABP apuesta a la estimulación de procesos cognitivos superiores. Hay 7 clases propuestas para implementar el ABP por Eccles y Denick en 2007. La lectura del problema. El espacio de la clase destinado para aclarar términos y conceptos. Definición del problema. Los momentos para determinar los problemas primarios y secundarios. Lluvia de ideas. Actividades pensadas para analizar los problemas propuestos. Clasificación de las ideas. Actividades dedicadas a la lista de ideas clave del problema. La definición del objetivo de aprendizaje es determinar resultados esperados. La investigación y estudio. Momentos dedicado al estudio individual de acuerdo a los roles de cada alumno. Generación de resultados. Son los momentos finales donde se presentan los resultados propuestos por todos los integrantes del grupo. Las limitaciones que tiene el ABP. Su implementación es compleja, ya que implica capacitar profesores y trabajar en grupos de alumnos de manera cotidiana. El tratamiento de los contenidos es menos sistemático, ya que el objetivo de la clase está puesto en la resolución de problemas y desarrollar las habilidades de pensamiento. Muchas veces los docentes carecen de habilidades para facilitar el aprendizaje de los alumnos. No todos los aprendizajes pueden darse bajo la metodología ABP. La ventaja del ABP: los estudiantes aprenden a tomar decisiones fundamentales, permite integrar diferentes tipos de conocimiento, mejora los índices de motivación, promueve una cultura de trabajo colaborativo, potencia el compromiso, responsabilidad y confianza, promueve nuevos escenarios de aprendizaje. Buenas, mi nombre es Giovanna Yuja. Yo les hablaré sobre el aprendizaje basado en problemas, que es una estrategia didáctica que propone problemáticas reales a través de los cuales los estudiantes pueden analizar diferentes escenarios posibles, aplicando sus conocimientos y conceptos aprendidos en clase. De esta manera fomenta el razonamiento y el juicio crítico. Entre sus beneficios están que el estudiante puede aprender a analizar la información y datos e interpretarlos. Además que los alumnos son autónomos y responsables en la búsqueda de la información y pueden tomar su decisión de elegir la información que más sea útil. Además de que se trabajan las habilidades para que sean útiles en la vida profesional y personal, y cómo adaptarse a los cambios, el pensamiento crítico, el razonamiento y la deducción. En el trabajo de equipo se fomenta la empatía, la colaboración y el respeto hacia las opiniones de los demás. Además que el papel del docente será clave para saber adaptarlo a usar cualquier materia y etapa escolar. Continuando con el tema, cómo desarrollar el aprendizaje basado en problemas. Tiene 3 etapas: definir la idea o concepto a enseñar, la conceptualización y la introducción del problema en etapas. Definir la idea: se debe elegir una idea o un concepto central que se enseñe siempre en un curso determinado, y luego pensar en un problema o una tarea que se asigne habitualmente a los estudiantes para ayudarles a comprender el concepto. La elección de la idea no es al azar, debe estar integrada dentro del contenido curricular, definiendo los objetivos, las competencias que queremos adquirir del alumno y cómo se va a evaluar. Hay que enumerar los objetivos y las competencias de aprendizaje que los estudiantes deben cumplir cuando trabajen en el problema. La conceptualización: se debe pensar en un concepto real para que el concepto en cuestión
se desarrolle en un aspecto de narración del problema o investigar un caso real que pueda ser adaptado, añadiendo alguna motivación para que el estudiante pueda resolver el problema. Por ejemplo, se puede hacer un análisis energético de un centro educativo, donde se puede determinar cuánto se gastaría de energía, cuáles serían los principales puntos de consumo, cómo se podría reducir y si se podría ser viable instalar una energía renovable. En la introducción del problema en etapas, el problema se necesita introducir por etapas para que los estudiantes puedan identificar los temas de aprendizaje que los llevarán a investigar los conceptos y los objetivos. Por ejemplo, analizando los espacios verdes y parques de donde viven, pueden tener en cuenta la superficie, la distribución y si son suficientes para población infantil. Para una conceptualización del problema, el maestro también puede hacer una serie de preguntas que contribuyan a su mejor desarrollo del mismo, como por ejemplo, qué cuestiones de aprendizaje se identifican, cómo se estructura el problema, cuánto tiempo durará, qué recursos necesitará, cuántas clases se necesitará complementar el tema y las ventajas de aprendizaje basado en problemas. Eso sería. Gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy voy a explicar el aprendizaje basado en problemas. Vamos a ver las características y qué tipo de metodología es, los beneficios y cómo aplicarlos en el aula, que es lo que tenemos que hacer. El aprendizaje basado en problemas es como una base de los aprendizajes basados en proyectos, más conocidos como los ABP. Por ejemplo, si desarrollo un ABP, en ese proyecto puede desencadenarse en una situación o en un problema. Entonces lo que estaríamos haciendo es un ABP basado, por supuesto, en aprendizaje basado en problemas. También así es un método de enseñanza, método que se trabaja en forma grupal entre varios alumnos y consiste en trabajo con problemas cotidianos o de la vida real. Por ejemplo, podemos pedir en el aula que se busquen periódicos que les llame la atención. Por ejemplo, el calentamiento global o la globalización o la contaminación podría ser. Ahora, ¿cuáles son las características de este tipo de aprendizaje basado en problemas? Serían la motivación, en primer lugar, motivar a los alumnos partiendo desde un interés en común que ellos tengan, ¿no? O les llame la atención. Incorporar objetivos, propuestas para poder darle solución a ese problema o acciones. Y por supuesto también trabajar desde los conocimientos previos de los que saben para la aplicación misma, ¿no? Por ejemplo, problemas abiertos y atractivos como ser la contaminación se va a desenglosar en la solución de la contaminación de los ríos. Y la fuente para la solución de problemas serían el internet, el libro, la radio, etc. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de esto? Desarrolla diferentes capacidades y habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación entre el docente y el alumno. Y ahora, ¿cuáles serían los pasos a tomar? Uno es el planteamiento del problema. Dos es el claro sentido para que el alumno se sienta motivado. Reunir información o material sobre el problema. Analizar o reflexionar sobre lo que sabemos del problema. El segundo paso sería explorar, investigar contenidos relacionados con el problema y soluciones, formular hipótesis, y eso genera para los alumnos una discusión o debate. Y por tercer lugar tenemos la resolución del problema, ¿no?
¿Cuáles son estos pasos? Presentar, justificar la solución o posibles soluciones, y por último tenemos la revisión del trabajo realizado. Gracias a todos. Esto sería el aprendizaje basado en problemas. Que tengan buenas tardes.